Dios les bendiga, hermanos. Vamos a esperar unos segunditos que se vayan conectando, que les vaya apareciendo la notificación en la página de que ya estamos en vivo. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya estamos en vivo, una escuela dominical más, un momento más de reflexionar en la palabra de Dios, un momento más, hermanos, de estar unidos por este medio y reflexionando, aprendiendo, ¿verdad? Leyendo versículos, leyendo pasajes para que nuestro espíritu esté fortalecido, amén. Ahí veo a Dania publicando bastantes reacciones. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a ir esperando que se vayan añadiendo más. Ya cambió el horario, amén. Por eso pusimos ahí el aviso en la página que ya estábamos a ciertos minutos de iniciar, para que no hubiera confusión. Así que ya estamos aquí, hermanos, a punto de iniciar, ¿verdad? Hoy un tema hermoso, como todos los temas que están en la Biblia, ¿verdad? Son hermosos porque son palabras directamente de Cristo. Al menos lo que vamos a ver hoy, la pregunta ¿qué has dejado? Es algo que tiene que ver con palabras de Jesús, que Jesús dijo. Y la Biblia es hermosa porque tiene palabras de Jesús, tiene palabras del Padre y tiene palabras del Espíritu Santo. Así que por eso es hermoso, ¿verdad? Llegar a la Biblia, leer y escuchar directamente de la fuente directa, que nosotros aprendamos, nos llenemos, y eso es hermoso. Por eso creo que el tema de hoy es hermoso, porque está situado en pasajes donde Jesús habló, Jesús enseñó algo muy importante, una pregunta que vale la pena reflexionar, y que la respuesta a esta pregunta tiene implicaciones importantes en la vida cristiana, amén. Entonces, como siempre, voy a hablar un poquito de la introducción, más bien del resumen de algunas escuelas dominical pasadas, la pasada y la anterior, porque tiene que ver con esto. Me he dado cuenta que hace la escuela dominical antepasada y la pasada se relacionan con el tema de hoy, porque la Biblia nos está mostrando, hermanos, señales específicas para saber si nosotros estamos caminando, ¿verdad? En el camino de Dios de una manera sana, de una manera productiva. O por el contrario, ¿verdad? Si nosotros creemos que estamos permaneciendo, luchando con nuestras fuerzas, pero si nuestra vida no refleja esta serie de cosas que hemos venido viendo, pues es hora de hacer un cambio, ¿verdad? Porque el cristianismo lo tenemos que vivir como la Biblia lo escribe, que debe ser. Entonces, por eso, la antepasada hablábamos de la sequía espiritual. Como le digo, yo sigo todavía sorprendido, ¿verdad? Por esas señales tan claras que la Biblia muestra que cómo debe ser una vida cristiana. Y es algo que a veces, al menos en mi vida personal, no hacemos esta reflexión o meditar en la palabra para ver si realmente estamos viviendo lo que aquí dice. Y la antepasada hablábamos de sequía espiritual, porque si no hay frutos en tu vida, es porque hay sequía, ¿verdad? El fruto nace porque tiene agua. Cuando un árbol está plantado junto a corrientes de agua, dice la Biblia, hay mucho fruto. Entonces, era evidente para nosotros, ese día estudiamos con varios pasajes cuáles frutos tenemos que tener. Y si en nuestra vida no hay gozo, no hay fe, no hay paz en estos momentos, rápidamente tenemos que entender que estamos en una sequía espiritual, ¿verdad? No echarle la culpa a las circunstancias. Simplemente, si no están naciendo los frutos, es porque no hay agua espiritual. Y ese día mirábamos a profundidad lo que era el agua espiritual. Así que ahí está una de las señales evidentes para revisarnos. Y la dominical pasada, nuevamente, otra señal evidente para revisarnos era si íbamos de gloria en gloria, ¿verdad? Leíamos en la Biblia y en varios pasajes, no en uno, ni en dos, ni en tres, en varios pasajes, cómo la Biblia describe que un cristiano va de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria postrera en gloria postrera, de vino nuevo en vino nuevo. Entonces, también eso nos ayudó mucho, ¿verdad? Yo espero nos haya ayudado a todos, pero al menos a mí me ayudó a reflexionar, a estar concentrado en si mi vida cristiana está caminando bien o no. Porque el cristianismo va de gloria en gloria. Dice la Biblia que vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que seamos perfectos. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Si no estamos en ese nivel, si recordamos que hace un año, hace dos, nuestra vida espiritual estaba mejor que hoy,
Eso decíamos ese día, que no es lo normal, ¿verdad? No es lo sano. Miraba en la semana un video, de hecho, con un comentario así, que decía que era normal que a veces Dios nos pasara por el desierto y que a veces no escucháramos su voz, que a veces la vida cristiana tiene altibajos. Pero lo que yo encuentro en la Biblia, hermano, no es así lo normal, ¿verdad? No está diseñado para que fuera así. Quiero recalcar esto como un resumen de la escuela dominical pasada, para evitar cualquier confusión. La Biblia habla de que el cristianismo va de poder en poder, de victoria en victoria. Sí hay pasajes donde a su pueblo lo pasa por el desierto, pero el pueblo en el desierto iba mejorando, hermano. Por ejemplo, cuando estaban de Egipto y se quedaron en el desierto, simplemente estaban ellos muriendo el viejo hombre, porque esperaron que toda la generación muriera. Eso es morir tu carne, y la nueva generación estaba naciendo. Entonces ellos iban siendo transformados de aumento. En ningún momento al estar en el desierto ellos menguaron. Al contrario, ellos se fueron renovando. Murió el viejo hombre, que era la generación de Egipto, pero salió la nueva generación, la que entró a la tierra prometida. Entonces, los desiertos espirituales como tal, no hay, ¿verdad? El cristianismo es ir de gloria en gloria. Luego vemos que Jesús también va al desierto, pero va a vencer a las tentaciones, va a vencer al diablo. Luego dice la Biblia que los ángeles lo ministraban en el desierto. Entonces ninguna sequía espiritual, ¿verdad? Tu vida cristiana tiene que ir de aumento en aumento. Me gustó mucho esa pregunta como reflexión. Si tu vida cristiana estaba mejor hace un año, hace dos, es que algo pasó ahí, porque no es lo normal ni es lo sano. Y el día de hoy con esta pregunta tiene la misma intención, volver a revisarnos. Es una pregunta muy interesante, muy profunda, y ya para poder tocar este tema vamos a iniciar con una oración y reflexionar. Si quiere ir buscando el pasaje, Mateo 19:29. Mateo 19:29, para que podamos estar juntos ahí leyéndolo, y vamos a iniciar con una oración para poder empezar a leer este pasaje. Amén. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos primeramente gracias por un día más, Señor, que estamos reunidos por este medio, un día más de hermosa enseñanza, de hermoso aprendizaje, Señor. Queremos llegar a tu palabra, reflexionar en ella, que podamos ser edificados, Señor, que tú te lleves toda la gloria y toda la honra, y que esta palabra dé fruto en la vida de mis hermanos, dé fruto en mi vida. Nos ayude, Señor, a ir mejorando, a ir creciendo en conocimiento, Señor, y en santidad. Te damos gracias, Señor. Dejamos estos minutos en tus manos, bajo tu control, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, Mateo 19:29. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué has dejado? Mateo 19:29 dice algo bien interesante. Dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero me llamó la atención todo lo que dice, que cualquiera que haya dejado, y menciona una serie de cosas. ¿Por qué me llamó la atención? Eso es lo hermoso de la Biblia, ¿verdad? Que te confronta para cambiar. No solo para juzgarte o hacerte sentir mal, sino que tú lees un pasaje y te produce cambio, arrepentimiento, o te lleva a transformarte. Yo leí este pasaje, hermano, y fue un foco de atención, porque yo decía, yo no he dejado ninguna de estas cosas, ¿verdad? Eso es muy interesante, que como cristianos nos hagamos esta pregunta. ¿Alguno de nosotros ha dejado casas por causa de Cristo? ¿Alguno de nosotros ha dejado hermanos o hermanas por causa de Cristo? ¿A su padre, a su madre? Yo no he estado nunca en esa situación, ¿verdad? De tener que elegir. Hijos, alguno ha dejado hijos por causa de Cristo. Tierras, alguien ha dejado sus tierras por causa de Cristo. Porque dice la Biblia que quien deje alguna de estas cosas recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Reflexioné, yo no he dejado nada de esto. Entonces ahí me llamó mucho la atención. ¿Por qué yo no he dejado nada de esto? Porque si la Biblia me está diciendo claramente que hay un momento donde tú tienes que elegir, hay un momento donde Dios te pide algo a cambio. Yo no he pasado, leí todos estos y dije, en ninguno de estos encajo yo, ¿verdad?
En ninguna de estas opciones que da este versículo, ninguna de estas yo la he dejado por causa de Cristo. Entonces eso me llevó a ocuparme, ¿verdad? En la lectura, como dice la Biblia, a escudriñar y a preguntarle a Dios cómo podría aplicar este pasaje a mi vida. Quería mencionar algunas cosas. A veces nosotros decimos, porque me empecé yo como a justificar, ¿verdad? A leer este versículo, yo dije, ¿qué he dejado por Cristo? Y uno puede pensar, bueno, has dejado pecados, has dejado de hacer cosas que no le agradan a Dios, pero eso no encaja con lo que el versículo nos está diciendo. El versículo nos está diciendo cosas muy reales, muy materiales, muy tangibles, ¿verdad? No está hablando de dejar de pecar, porque eso a veces nosotros pensamos que nosotros dejamos de pecar, pero eso no es algo que tú le entregas a Dios, eso es algo que el Espíritu Santo hace en tu vida, no es nada que tú hagas por Dios. El Espíritu Santo te transforma, el Espíritu Santo te santifica, entonces el Espíritu Santo es el que te hace dejar de pecar. Tú no le entregas nada a Dios. Si por nosotros fuera, seguiríamos pecando y seguiríamos, ¿verdad?, perdidos. Entonces dejar el pecado no es algo que nosotros dejamos para Dios. No tiene que ver con este versículo, porque como les comento, yo me empecé a preguntar, ¿verdad? Es que no he dejado nada por Cristo. Aquí dice que el que dejara algo recibirá 100 veces más, pero aparte heredará la vida eterna. Y yo dije, bueno, ninguna de estas cosas yo la he dejado por Cristo. Y el pecado, dejar de pecar, no es dejar algo por Cristo. Como les comento, eso es algo que Cristo hace en ti, no viceversa. Luego yo pensaba, ¿verdad? Bueno, algún sueño, se habla mucho, ¿verdad? De que entregues tu sueño, que entregues tus metas, y eso sí es válido, sí es algo que a veces Dios nos pide que cambiemos, pero tampoco tiene que ver con este versículo, porque les repito, este versículo está hablando de cosas muy, muy concretas, muy reales, está hablando de cosas que tienes, no cosas que quisieras tener, porque entregarle un sueño es algo que no tenemos, ¿verdad? Yo quisiera hacer esto, pero por causa de Cristo renuncio a ese sueño y ahora voy en esta otra dirección. Eso es bueno, pero eso no tiene que ver con lo que el versículo nos está diciendo. El versículo nos está diciendo algo que tú ya tienes, no algo que deseas tener, no algo que apenas vas a tener, sino algo que tú ya tienes y que estás dejando por el nombre de Cristo. Algo que tú ya tienes y que lo estás dejando por causa de Cristo. Eso es lo que el versículo nos está diciendo. Y yo seguía reflexionando, ¿verdad? No puede ser entonces dejar hábitos, dejar el pecado, no aplica. Dejar algún sueño, alguna meta tampoco aplica. Aquí claramente está hablando de posesiones que ya tienes, no te está hablando de metas ni de sueños. Entonces la pregunta, por eso el tema hoy es ¿qué has dejado? ¿Verdad? Es una pregunta profunda, porque a veces como cristianos, si nos cuestionamos qué hemos dejado por Cristo, tal vez algunos estén en mi situación y tal vez no hemos dejado nada específico por el nombre de Cristo, amén. Todo esto era parte, hermano, de esta reflexión al leer Mateo 19:29, y yo se la comparto para que usted se haga la misma pregunta: ¿qué ha dejado por causa de Cristo, verdad? ¿Qué es lo que ha dejado por causa de su nombre? Entonces, ¿por qué es tan importante responder esta pregunta? ¿Por qué es tan importante cuestionarnos? Porque quizá nosotros no ambicionamos tesoros en el cielo, ¿verdad? Dice aquí, recibirás 100 veces más. Y muchas veces yo he oído muchos cristianos que solo se conforman con ser salvos, ¿verdad? Con llegar al cielo, ser aprobado por Dios, y no ambicionas tesoros en el cielo. Pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, que tenemos que ambicionar tesoros en el cielo. Sí hace una invitación, que ambicionemos tesoros allá arriba donde no se corrompe el oro. Entonces, sí nos hace la invitación a ambicionar, pero bueno, vamos a suponer que somos cristianos y que solo nos interesa salvarnos y no nos interesan los tesoros en el cielo. Pero el versículo se vuelve más importante porque dice que quien deje esto por causa de Cristo heredará la vida eterna. Entonces ahí se vuelve más importante este versículo, Mateo 19:29, porque te está diciendo que va involucrado, ¿verdad? De cierta manera va involucrado ahí, heredará la vida eterna. Cualquiera que haya dejado alguna de estas cosas, que yo me empecé a cuestionar, yo no he dejado ninguna de estas cosas, y lo interesante es que ahí dice que quien las deje heredará la vida eterna. Entonces, una pregunta que tiene mucha importancia en nuestra vida cristiana, ¿verdad?
tenemos que entender este versículo, tenemos que entender esta pregunta y sobre todo tenemos que responder esta pregunta para seguir aprendiendo, para seguir edificándonos, amén. Entonces esto tiene que ver, hermano, ahorita vamos a ver algunos pasajes que se relacionan con esto para ir contestando esta pregunta o para ir entendiendo más a profundidad esta pregunta. Pero antes, todo lo que menciona aquí en este pasaje, todo lo que menciona aquí que tienes que dejar por causa de Cristo, pues claramente vemos que son cosas terrenales, ¿verdad? Habla de riquezas terrenales, habla de posesiones, habla de dejar casas, de dejar tierras. Todo lo que te cree un vínculo con esta tierra, tú lo tienes que dejar. Eso es lo que está diciendo el versículo, ¿verdad? Que te despojes de todo. Y mete a la familia ahí. Nosotros a veces, y es verdad, la familia es una bendición y es un regalo de Dios, pero sigue siendo una familia terrenal, sigue siendo una familia natural. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de una familia espiritual. Y una familia espiritual es muy diferente a tu familia terrenal. Jesús lo dijo claramente, ¿verdad? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, no mi familia natural. Así de claro lo dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso aquí está diciendo que por causa de Cristo tú te puedes ver en la necesidad de dejar o de apartarte de tu familia natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí la implicación es que dejes todo lo terrenal. Deja todo lo que te vincule a la tierra. Pueden ser riquezas, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, cualquier cosa que sea terrenal, cualquier cosa que pertenezca a este mundo, tú la tienes que dejar, ¿verdad? Te tienes que desvincular para heredar la vida eterna y para tener tesoros en el cielo. Entonces, vemos hasta la familia entra dentro de lo terrenal, ¿verdad? Aquí me llamó la atención, hasta la familia, que es una bendición, entra dentro de las bendiciones terrenales, porque sabemos que Dios tiene bendiciones espirituales, pero también nos bendice en esta tierra, y la familia es una bendición, pero una bendición terrenal y una bendición temporal, porque la Biblia habla claramente que tenemos una familia espiritual, ¿verdad? Cristo es el primero de muchos hermanos y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces tenemos una familia espiritual, hermanos espirituales, tenemos un Padre espiritual que es nuestro Dios. Incluso la Biblia habla de hijos espirituales. Pablo le dijo a Timoteo, este es mi verdadero hijo. Entonces hay una familia espiritual que sin duda debe ser más importante que tu familia terrenal. Entonces, con este versículo, aquí Jesús está diciendo, tienes que dejar todo lo que te vincule a esta tierra. Tu riqueza, tu posesión, tus títulos, ¿verdad? Tu trabajo, todo lo que te hace ser tu identidad en esta tierra, incluso tu familia está por debajo, muy por debajo de lo espiritual. Amén. Eso es lo que el versículo más hace referencia. El que deja todo lo terrenal heredará la vida eterna. El que deja todo lo terrenal tendrá tesoros en el cielo. Yo quiero que entendamos de esta manera este versículo, porque eso es lo que nos está diciendo. El que deja todo lo terrenal, entonces se hereda lo espiritual. Y vemos cómo este principio se repite en diferentes pasajes. Eso es lo que me empezó a llamar más la atención. Juan 17:3. En Juan 17, versículo 3, si usted me acompaña, ahorita lo vamos a leer aquí juntos. Juan 17, versículo 3, amén. Dice, el que te conoce a ti heredará la vida eterna, ¿verdad? El que te conoce a ti tiene la vida eterna. Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, yo quiero relacionar esto porque en Mateo nos dice que el que deje algo, el que deje lo terrenal va a heredar la vida eterna. Y en Juan 17:3 nos dice que el que conoce a Cristo tiene la vida eterna. Entonces, esto está relacionado, ¿verdad? El que conoce a Cristo es porque dejó algo. El que tiene la vida eterna es porque dejó algo terrenal. El que tiene tesoros en el cielo es porque dejó algo terrenal. Yo quiero que vayamos viendo todo lo que implica dejar algo. Por eso la pregunta es, ¿qué has dejado? ¿Qué has dejado? El que ha dejado algo terrenal, ya vimos al menos 3 cosas que le suceden a quien deja lo terrenal. Tienes tesoros en el cielo, tienes la vida eterna y significa que conociste a Cristo. Porque el que conoce a Cristo tiene la vida eterna y el que tiene la vida eterna es porque dejó lo terrenal. Entonces, todo aquí se va relacionando de manera hermosa, ¿verdad?
Por eso esta pregunta se vuelve tan importante. ¿Hemos conocido realmente a Cristo? Si lo hemos conocido realmente, ya hemos dejado algo, ya hemos dejado lo terrenal. Ya no tenemos nada que nos vincule a esta tierra, ya no tenemos nada, hermano, que nos tenga anclados nuestros pensamientos a esta tierra, sino que estamos aspirando a lo espiritual. El que conoce tiene la vida eterna, el que conoció a Cristo tiene la vida eterna. Entonces el que dejó algo es porque ha conocido a Cristo, amén. Y lo volvemos a ver cómo se repite esta misma enseñanza ahora en Marcos 10:17. Entonces vemos que es algo repetitivo en las escrituras, hermano. No solo aparece en Juan, no solo aparece en Mateo. Ahora nos estamos yendo a Marcos capítulo 10 y nuevamente esta relación. El que conoce a Cristo, el que tiene la vida eterna, es porque forzosamente dejó algo, dejó lo terrenal, amén. Marcos 10:17 es el pasaje donde está el joven rico. Y el joven rico hace precisamente la pregunta que hoy estamos, hermano, viendo, ¿verdad? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Dice el joven. Marcos 10:17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nuevamente esta meta. ¿Cómo heredamos la vida eterna? Bueno, Jesús le responde, ¿verdad? Cumpliendo los mandamientos. Y el joven responde: todo esto lo he hecho desde mi juventud. Pero entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. Recuerde que Jesús sigue contestando la pregunta de él: ¿cómo heredo la vida eterna? Entonces Jesús le contesta: una cosa te falta todavía para heredar la vida eterna. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Vea cómo se repite lo de Mateo 19:29. El que deja algo tiene tesoros en el cielo y tiene la vida eterna. Y Jesús le está preguntando al joven que le preguntó: ¿cómo obtengo la vida eterna? Bueno, deja todo lo que tienes. Nuevamente, esta relación. El que tiene la vida eterna es porque dejó algo en la tierra. El que ha conocido a Cristo es porque dejó algo terrenal, ¿verdad? Esto es hermoso, cómo se repite en diferentes pasajes. Entonces, seguir a Jesús implica dejar algo. Porque aquí le dice, precisamente cuando le dice: vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo, y entonces ven y sígueme. Entonces yo aquí puse: seguir a Jesús implica dejar algo. Tener la vida eterna implica dejar algo. Conocer a Jesús implica dejar algo. Tener tesoros en el cielo implica dejar algo, ¿verdad? Entonces, una pregunta mucho más profunda, ¿verdad? Mateo 19:29, ¿qué has dejado? ¿Qué hemos dejado para heredar la vida eterna? Para seguir a Jesús, para conocer a Jesús, para tener tesoros en el cielo. Entonces, yo quería recalcar que este es un principio bíblico. Cuando ya vemos que aparecen diferentes versículos, hermano, ahí podemos decir: este es un principio bíblico porque se repite, y ahorita vamos a ver, y esto está muy interesante porque se repite incluso en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahorita algún ejemplo en el Antiguo Testamento y hay que empezar a notar, me gustaría que empezáramos a notar cómo este principio se va repitiendo. Cuando Jesús pide que lo sigas, esta invitación va pegada con: tienes que dejar algo terrenal y algo concreto, algo tangible, ¿verdad? Entonces es un principio bíblico y al mismo tiempo nuestra oración. ¿Cómo debería ser nuestra oración? Porque yo esta mañana no quiero decir qué tienes que dejar, ¿verdad? No, la intención no es decir: tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar tu trabajo, tienes que dejar algo. Yo no te lo puedo decir, pero aquí nuestra meta es que el Espíritu Santo nos guíe a saber qué tenemos que dejar en caso de que aún no hayamos dejado nada, ¿verdad? O si no, que el Espíritu Santo nos confirme qué es lo que ya hemos dejado y que el Espíritu Santo nos ministre esa paz de saber: tú ya dejaste algo, y que el Espíritu Santo nos lo confirme. Pero si no, que el Espíritu Santo entonces nos guíe a saber qué tenemos que dejar, ¿verdad? Esa debería ser como la reflexión esta mañana, que el Espíritu Santo nos guíe a saber qué tenemos que dejar para seguir a Cristo, para conocer a Cristo, para tener la vida eterna, para tener tesoros en el cielo. Entonces, vamos a Génesis 12, porque nuevamente vemos este principio actuando, este principio, hermano, claramente en las Escrituras. Entonces ahí ya es algo, se vuelve tan interesante cuando vemos que es un principio, cuando vemos que se repite a lo largo de toda la Biblia. Entonces es algo digno de ponerle atención, ¿verdad? Porque es algo ya mucho más profundo. Génesis 12.
Aquí vamos a ir desde el versículo 1. Es el llamamiento de Abraham, ¿verdad? Por así decirlo, el llamamiento de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vemos este principio en acción otra vez. Para que Abraham pueda seguir a Dios, tuvo que dejar algo. Lo mismo que Jesús le dijo al joven rico: deja todo lo que tienes y sígueme. Dios le dijo lo mismo a Abraham: deja todo lo que tienes y sígueme. Génesis 12:1. Entonces vemos que lo que Dios le pidió a Abraham es lo mismo que dice Mateo 19:29. Si se da cuenta, sorprendentemente es lo mismo. Abraham tuvo que dejar tierra, casas, familia, padre. Entonces todo lo que Mateo 19:29 dice que tienes que dejar por causa de Cristo, Abraham lo cumplió. Abraham dejó tierra, dejó a su padre, dejó a su parentela, dejó sus casas, y para seguir a Dios, ¿verdad? Entonces yo quiero que volvamos a ponerle atención a esto. Seguir a Cristo implica dejar algo. Seguir a Jesús, seguir a Dios implica dejar algo terrenal, dejar aquello que te vincule a esta tierra. Entonces se repite, el mismo principio se repite. Para seguir hay que dejar. Me llamó mucho la atención que es algo progresivo. Si se da cuenta, aquí Dios le habla a Abraham de los beneficios de haber dejado todo lo que dejó, ¿verdad? Te mostraré, irás a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vea lo que hace Abraham, me llamó mucho la atención. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Aquí vemos que Abraham dejó todo, pero no dejó a Lot. Eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Lot entraba dentro de su parentela. Y entonces Abraham no dejó a Lot. Dejó todo, dejó tierra, dejó casas, dejó padre, madre, pero se llevó a Lot, ¿verdad? Se llevó un poquito de lo que le recordaba a su familia, un poquito de lo que le recordaba a su parentela. Se lo llevó con él. Después vemos cómo Dios lo permite una situación en la que ellos se separan. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que es algo progresivo, hermano. Es algo progresivo. Dejar lo terrenal para enfocarnos en lo espiritual es algo progresivo. Le pasó a Abraham, ¿verdad? Abraham, cuando vemos esto, no fue radical. No logró pasar de 0 a 100, ¿verdad? Dejó todo, sí, pero se llevó a Lot. Entonces, esto también nos sirve de enseñanza porque es algo progresivo. Seguir a Cristo significa dejar todo lo terrenal, pero va a ser algo progresivo, ¿verdad? Va a ser algo que va a ir, por eso decíamos la dominical pasada, va a ir de aumento en aumento, ¿verdad? Como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto, hasta que tú seas perfecto, pero mientras eres perfectible, mientras sigues cambiando, mientras sigues transformándote de gloria en gloria. Y eso le pasó a Abraham, ¿verdad? Dejó todo, sí, pero se llevó a Lot. Pero luego también dejó a Lot. Entonces es progresivo y vamos de gloria en gloria. Amén. Entonces tenemos que dejar lo terrenal para seguir a Cristo. Tenemos que haber dejado algo específico, pero recordar que también puede ser progresivo. También puede ser que tú dejaste algo cuando veniste a los pies de Cristo, pero aún tienes cosas que tienes que ir progresivamente dejando. Amén. Mire los beneficios. En Abraham vemos beneficios de haberlo dejado todo. Podemos ahí ir entendiendo a qué se refieren tesoros en el cielo, porque aquí a Abraham le dijeron específicamente los beneficios de haber dejado todo. Por ejemplo, le dicen, irás a la tierra que yo te mostraré. Entonces, para que Dios te muestre algo, tú tuviste que haber dejado algo, ¿verdad? Eso es otro de los beneficios. Tú dejas algo, Dios te muestra algo. A veces decimos, ¿por qué Dios no me muestra algo? Dios no me habla en visión. Dios no me ha mostrado nada. Bueno, porque no hemos dejado algo, ¿verdad? Aquí vemos claramente cómo se relaciona. A Abraham le dijeron, cuando tú dejes lo terrenal, cuando tú dejes tu casa, a tu familia, a tu padre, entonces yo te mostraré a la tierra que tienes que ir. Pero primero tú lo dejas y luego Dios te muestra. Entonces es bien importante conocer esto para no caer en el error de decir, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me muestra nada? Porque primero tenemos que dejar
aquello que nos está vinculando a la tierra. Amén. Otro de los beneficios de haberlo dejado todo es que le dicen, te bendeciré, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces, como decía el pastor el domingo pasado, el pastor Basulto, toda bendición lleva una condición, ¿verdad? Es una frase que él dijo predicando el domingo pasado. Aquí vemos claramente esto. A Abraham le dijeron, yo te bendeciré, pero hasta que él dejara todo, ¿verdad? Hasta que él dejara toda su parentela, hasta que él dejó a Lot tiempo después. Entonces Dios lo bendijo. Entonces vemos que uno de estos beneficios de haberlo dejado todo por Cristo es que nos van a bendecir. Y nuevamente, para que no entremos en confusión, si usted o yo en algún momento nos hemos preguntado, no siento que Dios me esté bendiciendo, hay que recordar que la bendición implica dejar algo para poder seguir a Jesús, dejar algo para poder conocer a Jesús, dejar algo para poder tener tesoros en el cielo, dejar algo para que Dios nos muestre y nos bendiga. Y luego dice, y serás de bendición. También otra cosa en la que tenemos que reflexionar como cristianos, somos de bendición para nuestra familia, somos de bendición para nuestra iglesia, somos de bendición para nuestra ciudad, para nuestro trabajo. Si somos bendiciones porque ya hemos dejado algo, porque una de las consecuencias de dejar lo terrenal es que eres de bendición. Pero si tú te das cuenta y eres muy honesto y tú sabes, no estoy siendo bendición para mi familia, no estoy siendo bendición en el lugar donde trabajo, es porque no hemos dejado algo, ¿verdad? Mientras tengamos algo que nos vincule a la tierra, mientras tengamos tesoros en la tierra, no podemos ser de bendición para los demás. Es algo que va, hermanos, conectado, ¿verdad? Esto lo vemos en la vida de Abraham de manera importante. Amén. Entonces, esto fue en Génesis 2, hermano, el llamamiento de Abraham, y vemos aquí todas las consecuencias de haberlo dejado todo. Ahora regresemos al Nuevo Testamento, y yo quiero que no perdamos de vista cómo este principio, como les digo, se sigue repitiendo. Cuando Jesús hacía un llamado, implicaba dejar algo. Está de manera clara en las Escrituras, amén. Ahora vamos a Mateo 4, y acompáñenme, ¿verdad? No sé cuántos tengan realmente su Biblia, cuántos realmente estén buscando el pasaje conmigo. Yo espero que seamos la mayoría. Mateo 4, versículo 20. Ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Un versículo tan corto, ¿verdad? Una frase, dejando sus redes, le siguieron. Pero nuevamente este versículo nos confirma el principio bíblico que hemos venido estudiando el día de hoy. Seguir a Jesús implica dejar algo. En Mateo 4:20, dejando sus redes, le siguieron. Usted va a encontrar en la Biblia cómo se repite esto. Para seguir a Dios tenían que dejar algo. Lo vemos en Abraham, para seguir a Dios tuvo que dejar algo. Lo vemos hasta en Eliseo, ¿verdad? Para seguir su llamado tuvo que dejar algo, tuvo que dejar su trabajo, tuvo que quemar su yunta de bueyes. En la Biblia lo vamos a encontrar en toda la Biblia, porque cuando es un principio se tiene que repetir en toda la Biblia, ¿verdad? Para estar seguros que es un principio. Y vemos que así efectivamente trabaja Dios. Cuando hace un llamado, cuando tú quieres seguir a Jesús, cuando quieres ser discípulo de Jesús, forzosamente tienes que dejar algo, y algo que tú puedas responder. Que hoy, esta mañana, en este título es, ¿qué has dejado? Tú puedas responder esa pregunta fácilmente, ¿verdad? Cuando te preguntan, ¿qué has dejado por Dios? Tú rápido te lleva a la mente la respuesta. Si no es así, tenemos que preguntarnos entonces si realmente estamos siguiendo a Jesús, porque vemos que todos los que siguieron a Jesús dejaron algo, y ellos te pudieron haber respondido inmediatamente. Si tú le preguntabas a Abraham, ¿qué has dejado por Dios? Abraham sin duda te iba a contar la lista de cosas que había dejado por Dios. Si tú le preguntabas a los discípulos qué habían dejado por Cristo, los discípulos rápido hubieran tenido una respuesta. Entonces, mucho cuidado si nosotros no tenemos una respuesta a esta pregunta, ¿qué hemos dejado por Dios? Tendríamos que preguntarnos si realmente estamos siguiendo a Jesús. No se puede seguir a Jesús si no hemos dejado algo, amén. Entonces, Mateo 4:20, dejando sus redes le siguieron. Y aquí es algo tan clarito, ¿verdad? Dejando sus redes, dejando, hermano, lo que los enredaba a ellos, ¿verdad? Yo quiero tomarlo por ahí. Dejar tu red es dejar aquello que te enreda. Una red sirve para eso, es una trampa. Entonces, deja todo lo que te enreda a este mundo. Y es algo tan claro que aparece en la Biblia, en 2 de Timoteo 2:4. Esto es otra forma de entender, dejando tus redes,
le seguiste. Los discípulos, dejando sus redes, le siguieron. Pero yo quiero que lo relacionemos esto con 2 de Timoteo 2:4, donde dice: ningún soldado, está hablando de soldados de Cristo, está hablando de los que participan en la milicia espiritual, o sea, ningún cristiano, ningún soldado se enreda en los negocios de esta vida, dice 2 de Timoteo 2:4, y está hablando de un ejemplo terrenal y lo aplica a lo espiritual, ¿verdad? Un soldado no se enreda en los negocios de esta vida, por eso dice la Biblia que dejando sus redes le siguieron, ¿verdad? Todo, hermano, lo que nos enrede en esta vida lo tenemos que dejar para poder seguir a Cristo, ¿verdad? Ningún soldado se enreda en los negocios de esta vida, dice 2 de Timoteo 2:4. Entonces, esa es otra cosa que nos lleva a la reflexión, nos lleva, hermano, a contestar esta pregunta. ¿Qué has dejado? ¿Qué has dejado por Cristo, verdad? Deja tus redes, eso es lo más importante. Deja lo que te enreda esta vida, los negocios de esta vida. Aquí está diciendo Timoteo, ¿qué es lo que te enreda esta vida? Los negocios de esta vida. Pero cuando leemos en Mateo vemos que la familia, yo quería tocar poquito este tema, la familia la pusieron dentro de los negocios terrenales, ¿verdad? Cuando vemos a Mateo dice, si tú dejas tus riquezas terrenales, tierra, casas, y luego mete a la familia en el mismo costal, por así decirlo, ¿verdad? Tus padres, tus hijos, tus hermanos entran dentro de los negocios de esta vida que te pueden enredar. Entonces, bien importante tenerlo en cuenta. A veces solo pensamos dejar lo terrenal como dejar cosas como el trabajo, como problemas económicos, pero la familia entra dentro de aquellas cosas que te pueden enredar a los negocios de esta vida. La familia terrenal es la familia natural, es parte, hermano, también de lo que te puede enredar a los negocios de esta vida. Entonces también que no te afecten problemas familiares, que no te afecte tu relación, ¿verdad? Que eso no sea una red que te está impidiendo seguir a Jesús. Dejando sus redes le siguieron. Dejando todo lo que te enreda esta vida, solo así puedes seguir a Cristo. Ya para finalizar, hermanos, el último ejemplo está en Hechos 9. Otro ejemplo, hermanos, de alguien que para seguir a Cristo tuvo que dejar algo. Y como este es el último ejemplo, me gustaría que este ejemplo de Pablo, en la vida de Pablo, fuera una conclusión que nos ministrara. Porque aquí al menos a mí la palabra de Dios me ministró para poder responder esta pregunta: ¿qué has dejado? Como yo les decía al inicio, no he dejado a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos. No he dejado nada de eso por Cristo, ni he dejado mi casa o cualquier posesión terrenal. No recuerdo haber dejado nada por Cristo. Pero aquí en Hechos 9 podemos entender algo que Pablo dejó y con lo que los cristianos podemos identificarnos, porque habrá cristianos que sí les toque dejar quizá padre, madre, cristianos que están siendo perseguidos, que tienen que renunciar a cualquier conexión con su familia para que no los delaten, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes que si llegaran estos tiempos también tú tienes que renunciar a cualquier nexo familiar con tal de seguir el nombre de Cristo. Y hay cristianos que ya lo están viviendo en otras partes del mundo en este momento, pero si no hemos llegado a ese punto, al menos en Hechos 9 podemos encontrar algo que Pablo dejó y con lo que nosotros debemos ahí, hermano, aferrarnos, ¿verdad? A imitar. Por eso Pablo decía, imítenme a mí como yo a Cristo. Pues aquí queremos en Hechos 9 imitar a Pablo. ¿Qué dejó Pablo para poder seguir a Cristo? Algo que ahí sí nosotros quizá podemos, hermanos, identificarnos. Amén. Vamos a Hechos 9. Agradezco aquí a Alfonso. Está poniendo ahí los pasajes. Entonces, para que los que vayan tomando nota puedan, ¿verdad?, ir estudiando esto con más profundidad en casa. Hechos 9 es el llamamiento de Pablo. Vimos Génesis 12, el llamamiento de Abraham. Vimos en Mateo 4 el llamamiento de algunos discípulos. Ahora estamos en Hechos 9, el llamamiento del apóstol Pablo. Y desde el versículo 1 vamos a entender este proceso de conversión. Acuérdese, si realmente Pablo siguió a Cristo, tuvo que dejar algo, ¿verdad? Está conectado. Entonces dice aquí, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Y en el 3 vemos este momento, ¿no? Sí, yendo él por el camino, al llegar a Damasco,
Repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que él responde: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él entonces, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Luego vemos cómo Dios envía a un hombre. Bueno, aquí es importante, ¿verdad? Dice, Pablo, Saulo, se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Ahí vemos que perdió la vista y lo tuvieron que llevar de la mano a Damasco. Luego Dios envía a Ananías y el Señor le dice a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Estoy leyendo versículos, hermano, que tienen importancia con la conclusión que vamos a hacer ahorita. Y en el 16 dice: porque yo le mostraré a Pablo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, gloria a Dios. Aquí vemos el momento donde Pablo inicia a seguir a Cristo. Y como hemos visto que es un principio bíblico, que seguir a Cristo implica dejar algo, entonces tenemos que preguntarnos: ¿qué dejó Pablo? ¿Qué dejó Pablo aquí? Porque en el versículo 1 Pablo no estaba siguiendo a Cristo. En el versículo 16 ya Pablo está en un momento tan avanzado que hasta le van a mostrar, al igual que a Abraham, si recuerdan Génesis 12, al igual que a Abraham le iban a mostrar algo. Por eso decíamos, si quieres que Dios te muestre algo, tienes que dejar algo. Entonces Pablo en el 16 ya le están mostrando algo, significa que él ya dejó algo. Ya está siguiendo a Cristo, significa que él ya dejó algo. Entonces, ¿qué fue lo que dejó Pablo? Amén, eso es lo que queremos responder. Bueno, en primero vemos que perdió la vista, ¿verdad? Podríamos decir, perdió la vista, perdió su conocimiento. Él tuvo que dejar todo lo que ya conocía, tuvo que dejar su orden de ser fariseo por seguir a Cristo. Entonces vemos que Pablo sí dejó algo, ¿verdad? Dejó su conocimiento, sus prejuicios, perdió la vista es, hermano, por lo que nosotros caminamos. Entonces, él perdió, él perdió su vista, lo que lo hacía caminar. Y ahí me quiero enfocar, ¿verdad? Porque cuando inicia el versículo 2 dice que Pablo llevaba cartas, que el sumo sacerdote le dio cartas para perseguir cristianos. Y eso fue lo que Pablo dejó, amén. Si me permite tomar un traguito de agua. Y esto es lo que a mí, hermano, me impresionó. Esto es lo que Pablo dejó, ¿verdad? Claro, podemos entender que dejó muchas cosas, como le digo. Dejó de ser fariseo, perdió la vista, perdió todo lo que él después dice, ¿verdad? Todo lo tengo por perdido, todo el conocimiento que él tenía acerca de la ley y todo, él al final lo tuvo por perdido por seguir a Cristo. Pero donde me quiero concentrar para finalizar es que él dejó las cartas que tenía. En el versículo 2 dice que él pidió cartas al sumo sacerdote y se las dieron, y con esas cartas él tenía autoridad para perseguir cristianos. Esto es algo tangible, material, como decíamos en Mateo, no algo abstracto, no algo de en el mundo de las ideas, sino algo concreto, ¿verdad? En Mateo dice tierras, casas, padre, madre, algo muy concreto, y Pablo podía responder esta pregunta. Él dejó las cartas que traía. ¿Qué significa las cartas que traía? La asignación, su propósito, el propósito que Pablo tenía en esta tierra. Eso es lo que él dejó cuando conoció a Cristo, ¿verdad? Él tuvo que dejar su asignación. Esa palabra me gusta mucho. Pablo renunció a su asignación. Esas cartas era su asignación. ¿Qué quiere decir su asignación? Su propósito. Él iba por ese camino con un propósito: perseguir cristianos. Tenía las cartas en su mano que le daban esa autoridad, esa asignación, ese propósito. Entonces Pablo renunció a su propósito terrenal para ir a seguir a Cristo, ¿verdad? Para ir a conocer a Cristo, para heredar la vida eterna, para tener tesoros en el cielo, para ser de bendición, para ser bendecido, para que le mostraran algo. Pablo tuvo que dejar esas cartas, y esta es la conclusión el día de hoy en esta escuela dominical, ¿verdad? Cuando tú seguiste a Jesús, tu propósito tuvo que haber cambiado, hermano. Tu asignación, tus cartas, las cartas que te habían dado en este mundo para que tú siguieras esas cartas, tú las tuviste que haber cambiado cuando conociste a Cristo, amén. Tú tienes que responderte esta pregunta: ¿qué has dejado? Dejaste tu asignación,
seguramente deberíamos poder recordar antes de que yo estuviera bien en los caminos de Dios, porque a lo mejor muchos son cristianos desde chicos, pero una cosa es ser cristianos desde niños y otra cosa es cuando tú tuviste un encuentro con Cristo. Entonces tú tienes que hacer esta diferencia. Tú tienes que recordar que antes de tener un encuentro con Cristo, tú tenías otra asignación, tenías otros sueños, otro propósito ya real, ¿verdad? En lo que estabas trabajando. Ya tenías una carta dada por este mundo, porque aquí el sumo sacerdote le había entregado una carta a Pablo. Esto significa que el mundo, hermano, cuando nacemos, nos entrega una carta, ¿verdad? Nos entrega una asignación. Tú tienes que hacer esto, tienes que trabajar para esto, para pagar tus estudios, para sacar adelante a tu familia. Esas son las cartas que el mundo da, ¿verdad? Tu asignación. Pero cuando tú conoces a Cristo, tú tienes que entregar esas cartas, las como Pablo, las tuviste que tener por perdidas. Ya no vives para eso, ya no vives para un propósito terrenal. Ya no estás pensando todos los días, tu pensamiento no es cómo sacar adelante a tu familia, cómo tener más dinero, cómo mejorar tu situación financiera. No, cuando tú viniste a Cristo, hermano, tu asignación cambió, tus cartas cambiaron, ¿verdad? Ya no traes las cartas del sumo sacerdote, pero el sacerdote de este mundo, ¿verdad? La administración que da este mundo. Tú tuviste que haber dejado todo esto para poder seguir a Cristo, y esto implica tener la vida eterna, esto implica tener tesoros en el cielo, amén. Entonces, me gusta cómo Pablo dejó estas cartas. ¿En qué momento de estos pasajes leemos que Pablo cambió? Cuando en el versículo 11, y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Es a través de la oración, hermano, ¿verdad? He aquí él ora. Eso le dijeron a Ananías. Pablo ya me está siguiendo. ¿Por qué? Porque he aquí él ora. En la oración es que Pablo entregó, hermano, esas cartas, ¿verdad? En la oración es como Pablo entregó su asignación terrenal. Ahí es donde Pablo tuvo ese cambio de dirección. Ahí es donde Pablo decidió seguir a Cristo. ¿Dónde? A través de la oración. Entonces, para concluir, como cristianos, hermano, si somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Si decimos que somos sus discípulos, si andamos en sus caminos, tuvimos que haber contestado esta pregunta: ¿qué has dejado? Por eso la pregunta es: ¿qué has dejado? Si realmente estás siguiendo a Cristo, tú tienes una respuesta. Yo he dejado esas cartas, ¿verdad? Las cartas de asignación de este mundo, lo que el mundo me había dicho que yo tenía que buscar, lo que el mundo nos dice que tenemos que perseguir. Eso lo hemos dejado, ¿verdad? Todo lo que nos vincula a lo terrenal. Yo quiero hacer énfasis en eso. Cualquier cosa que te enreda a esta vida. Me gustó mucho también ese pasaje, ¿verdad? Dejando sus redes, le siguieron. Y luego Timoteo dice, todos los que lo siguen, todos los que son soldados, no se enredan en los negocios de esta vida. Tenemos forzosamente que dejar nuestras redes, todo lo que nos enreda a los negocios de esta vida, tenemos que dejarlo. En el caso de Pablo era esas cartas. Esas cartas lo enredaban a los negocios de este mundo. Era su asignación terrenal, era su propósito terrenal, y él tuvo que entregar ese propósito por la causa de Cristo, ¿verdad? No es lo mismo que un sueño. Al principio yo decía, no hemos dejado nuestros sueños por Cristo. Ese versículo no aplica para eso, porque el versículo está hablando de cosas que ya tenemos. No era el sueño de Pablo perseguir cristianos, era el propósito de Pablo ya real. En ese momento él ya era un perseguidor, ya tenía esas cartas en su mano, y eso es lo que él dejó, ¿verdad? No estamos hablando de sueños, no estoy hablando de que hoy renuncies a tus sueños, estoy hablando en tiempo presente. ¿Qué es lo que tú estás haciendo hoy que implique estar enredado en los negocios de esta vida? No nos vayamos a confundir, no pensemos que porque nos rechazamos un sueño ya dejamos algo por Cristo. No, aquí los pasajes que leímos eran cosas concretas que las personas que leímos ya tenían en sus manos, ¿verdad? No eran sueños. No estamos hablando de algo de ideas. Estamos hablando de algo que tú hoy puedas decir, yo tengo esto en mi mano y no lo he soltado. Esto que tengo en mi mano me sigue enredando a los negocios de este mundo. Esto que tengo en mis manos me sigue recordando que yo tengo un propósito terrenal y yo tengo que olvidarme de ese propósito terrenal para buscar los tesoros celestiales. Amén. Entonces, hermano, yo creo que nos habló claramente estos pasajes a mi vida y espero que a usted también, ¿verdad? Y yo simplemente ya me despido diciendo Dios les bendiga, recordándoles que ya son las 11 de la mañana, hubo cambio de horario, así que en 2 horas en esta página, hermanos, pueden seguir
la transmisión del servicio. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos a la 1 de la tarde.